Buenas tardes a todos, mil gracias. Muchas gracias a Vicente y a toda la gente que organiza la HCON. La verdad es que nunca había venido a la nave y me he quedado bastante sorprendido con el lugar, la ubicación. Me parece que está chulísimo, con la audiencia, casi 700 personas. Felicitaros solamente y daros la enhorabuena. Yo soy Jesús Díaz, soy el responsable de preventa de Palo Alto Networks en Iberia. Y la verdad es que cuando me invitaron a la sesión, pues evidentemente quería hacer algo que fuera innovador, diferente, que no hubierais visto. Y pensé que en otras charlas, históricamente he hablado desde el punto de vista más de la parte de atacantes, malware, técnicas de evasión y cosas así. Y pensé que sería interesante, aprovechando además que desde Palo Alto estamos dando un empujón muy fuerte a la parte de detección, respuesta a incidentes, hacer algo en torno a la detección y respuesta a incidentes, ¿vale? Y es de lo que vamos a hablar en los próximos 40 o 50 minutos. Primero os voy a contar un poco cuál es la problemática, que yo creo que todos los que estéis aquí sois profesionales de la seguridad, la tenéis bastante clara. Y luego vamos a ver un poco cuál es nuestra aproximación, en qué se basa el sistema de detección y respuesta, desde un punto más bien teórico. Espero evitar el marketing al máximo. Si no es así, por favor, estáis autorizados para tirarme lo que tengáis a mano, una botella de agua, una Coca-Cola, un café, si no está muy caliente, lo que queráis, ¿vale? La idea es que no sea marketingiano. Y luego hacer un par de demos con un par de incidentes para que veáis un poco cuál es nuestra aproximación y dónde pensamos que hay valor de verdad, para que lo veáis y lo podáis tocar un poco. Esa es la idea. Siempre lo digo, los que me conocen ya lo saben, hablo muy rápido, los que no ya os habéis dado cuenta. Yo creo que una de las cosas chulas que tiene esta conferencia, no llevo mucho aquí, pero ya me he dado cuenta, es la cercanía, tanto de la gente que la organiza como de los asistentes. Sentiros libres de levantar la mano, de preguntarme, oye, esto no lo entiendo, no estoy de acuerdo, me gustaría que lo repitiéramos, tengo algo que comentar. Si luego hay tiempo al final, hacemos preguntas, si no, estaré por aquí un rato esta tarde y ojalá que mañana también pueda pasar un poco. Pero sentiros libres de interrumpirme. Ahí tenéis también mi dirección de correo, así que... Y se me olvidó poner el Twitter, pero creo que estaba por ahí publicado también en la agenda, ¿vale? Es Kraken de BK, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero ahí lo tenéis también. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a hablar un poco sobre la dimensión del problema. Yo creo que esto es bastante fácil y conocido para todos, así que no me voy a entretener demasiado, pero bueno, sí por dar algunos datos, sobre todo temas más bien de estadística y de cómo pensamos nosotros que está funcionando el mundo de la detección y respuesta a incidentes y dónde pensamos que hay más carencias y por qué creemos que hay que tomar una aproximación distinta. Básicamente, el gran problema a día de hoy es que la cantidad de herramientas que tenéis disponibles, evidentemente, aportan valor desde el punto de vista de la capacidad de recopilar información, pero para el analista de seguridad suponen un reto crítico, ¿no? Tenemos a ese tío ahí que está sentado mirando todas esas pantallas, donde se le juntan conceptos de threat intelligence, con conceptos de análisis de comportamiento de usuarios, malware, detección de dominios de mando y control, herramientas de endpoint, etcétera, etcétera. Cada una de estas reporta su propia información y normalmente lo hacen de manera aislada. Cierto es, y seguro que alguno me diríais, oye, tengo un SIEM en el que meto algunas reglas y cosas así, pero en muchas ocasiones suelen ser, o la mayoría, por lo menos de lo que yo veo, manuales. ¿Qué me gustaría idealmente? Me gustaría ser capaz de tener una visión de este estilo, ¿vale? En el que soy capaz de encontrar que lo que está ocurriendo en todos estos elementos que están disjuntos es algo que se parece a esto que estáis viendo aquí. Tengo a un tío que cuando analizo su comportamiento con el web, suponiendo que tenga una solución de ese estilo, sé que es malicioso, está haciendo algo contra Office 365, resulta que se está descargando una pieza... A ver si funciona esto aquí. No sé si se va a ver con la pantalla. No se ve. Bueno, se está descargando una pieza de malware por ahí que se llama malware.exe, establece una conexión de mando y control contra un dominio de Canadá. El problema es que en la mayoría de las ocasiones esto tiene que realizarlo el analista de manera manual. Y todo esto que he pintado aquí en un momentito, que queda muy chulo en una PowerPoint, una transparencia, es fácil, ¿verdad? Le doy a la tecla y ya sale. Desde el punto de vista del tiempo que os lleva a los analistas es brutal. Y, de hecho, en la mayoría de las ocasiones, el problema es que la información es disjunta, no está correlada y muchos sistemas no ofrecen ese tipo de capacidad. Esto es importante no solamente desde el punto de vista de que voy a responder más lento a los incidentes, pero también muy importante desde el punto de vista humano. Y a mí la parte humana me preocupa mucho. No voy a hablar mucho hoy sobre ello, pero por daros alguna pincelada al respecto, tenemos estudios hechos sobre cómo de dura es la vida de un tío que se dedica a operaciones de seguridad, ¿vale? Y la media en la que la gente lo deja está en tan solo 16 meses. ¿Vale? Es un dato, me parece que bastante relevante. Creo que es el 25 o el 30% de las personas. Formar a un tío para que trabaje en mi SOC me cuesta 9 meses. Si en marcha en 16 meses, le tengo operativo 7. Así que, incluso desde un punto de vista de capacitación, de ejecución y de uso, es complejo. Así que es un tema que está muy, muy en boga. Por todo esto, desde el año 2017 surgieron herramientas como las
Hoy no vamos a hablar de ellas, pero no tenemos tiempo y quería dedicar la charla a esta parte más de investigación y respuesta, pero herramientas tipo SOAR, que seguro que muchos conocéis, ¿vale? Security Orchestration and Automated Response. Surge a finales del 17. Es un mercado bastante incipiente, donde precisamente lo que se pretende es no solamente automatizar la detección, sino también la respuesta. Bueno, ¿por qué os cuento todo este rollo? Porque voy a poner la típica gráfica que todos hemos visto alguna vez de cuántos malos hay y cómo son de grandes y cuántas cosas más malas me están tirando cada día, ¿vale? Interesante, la fuente de avtest.org. Podéis generar vuestras propias gráficas si no conocéis la web. Esta está sacada de finales del 19, justo unos días antes de Navidad, y a mí me interesa, sobre todo, más que hacer un análisis particularizado de cada una de las amenazas y la evolución en el tiempo, me interesa mucho que veáis el factor multiplicativo. Si miramos, por ejemplo, yo qué sé, por poner un hito, los últimos 10 años hemos pasado de 47 millones de amenazas, más o menos, ¿no?, que había en el 2010, a cerca de 1.000 millones en el 2020, o a finales del 19. Es decir, un factor de por 50. Aparte de que el volumen sea muy grande y todo esto, desde el punto de vista de las operaciones de seguridad, esto me causa un problema crítico. ¿Cómo va a ser yo capaz de encontrar una aguja en un pajar entre 1.000 amenazas de estas o un factor de multiplicación de por 50? ¿Vale? Ese es el reto. Y de hecho, como somos una empresa americana y nos gusta medir todo con estadísticas, nuestra solución de SOAR, que ya os he contado que no vamos a hablar hoy mucho sobre ella, mide ese tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, pues básicamente consideramos que hay 3 grandes problemas. Exceso de alertas, y por poner esto en contexto, estimamos, fue fruto de un estudio que lanzamos a finales del 18, ahora os pongo el estudio de dónde sale por si alguien está interesado en bajarse, lo que es público, que 174.000 son las alertas medias que recibe una compañía, de media por semana, 174.000 de media, es brutal. De las cuales no tenéis que revisar todas, ¿vale? No se revisan todas, muchas son porquería que sois capaces de eliminar, incluso con sistemas relativamente pedestres, pero aún así hay que analizar 12.000. 12.000 alertas semanales de media, es bárbaro. Otro problema grande es el tiempo, ¿verdad? Hemos dicho que son recursos costosos, que además como les quemamos haciendo tareas miserables para las tareas en las que realmente estáis capacitados, como es hacer threat hunting y buscar las alertas más potentes, las que vuelan por debajo del radar, pues resulta que no tenéis tiempo y marcháis. Uno de los grandes problemas es la cantidad de herramientas de seguridad que aparecen. De media hay 30 herramientas de seguridad en una compañía. De media, 30, ¿vale? Es una barbaridad. Y por terminar de contar un poco esta estadística, el otro punto crítico es el contexto. Como las alertas son disjuntas y tenemos a ese tío mirando todas esas pantallas y no es capaz de juntarlas, como mucho con el SIEM, hacer una investigación seria sobre un incidente que de verdad requiera de vuestra capacitación lleva de media 4 días, ¿vale? O más de 4 días, lo cual es también muy, muy grande. ¿De dónde surge todo este análisis? Que yo creo que es importante, para no soltar aquí datos así porque se los inventa Jesús y los suelta aquí, del informe SOAR que os he contado, lo tenéis aquí abajo. Sacamos uno cada trimestre, ya tenéis también disponibles desde el 2019. Este del 2018 me parecía muy interesante porque hace también la medición de la parte de la persona a la que me refería antes. Cómo de quemados estáis los que os dedicáis o los que nos dedicamos a operaciones de seguridad por culpa de esta circunstancia. Y si nos centramos un poco en lo que queríamos hablar hoy, que es detección y respuesta, y hablando de detección de los incidentes más críticos y respuesta a los mismos, pues los retos principales que nos encontramos en la parte de detección de las amenazas más avanzadas serían estos 3. Fundamentalmente, es imposible prevenir todas las amenazas. Bueno, esto es un tópico, así que no voy a entretener mucho, pero yo creo que no está de más decirlo, ¿vale? Cuando todavía me encuentro por ahí presentaciones de protección al 100% y cosas así, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que eso no es posible. En muchas ocasiones la detección lleva falsos positivos y el problema del falso positivo, ya sabéis cuál es el miedo a parar el servicio y normalmente prima el servicio, en ocasiones para nuestra desgracia, pero normalmente la gente quiere que los servicios funcionen. Y otro punto crítico para mí, sobre el que voy a hacer bastante hincapié ahora cuando hablemos de un poco de la parte de inteligencia artificial, es que el humano no está diseñado genéticamente para encontrar anomalías entre grandes cantidades de datos. Claro, todas esas amenazas que estamos moviendo, que se multiplican por 50, he dicho yo, de media en los últimos 10 años y que resuponen una media de 170.000 alertas por compañía, suponen que encontrar la aguja en el pajar significa que el tío ese que está mirando las pantallas tiene que ser un águila. Y el humano no está diseñado para eso, ¿vale? Encontrar la aguja en el pajar cuesta mucho. Si nos movemos al capítulo de la investigación y respuesta a los incidentes, cuando ha ocurrido un incidente, ya no estoy hablando de una detección de una amenaza, pues tenemos problemas un poco parecidos a los que ya he hablado, ¿vale? Muy rápidamente. El contexto es muy limitado, debido a que tenemos muchísimas alertas. Las investigaciones son manuales en gran medida, no somos capaces de meter mecanismos de automatización y encontrar cuál es la causa raíz del problema. Esa aguja del pajar también lleva mucho tiempo. De media hemos dicho que 4 días, ¿verdad?, para hacer una respuesta a incidentes seria.
Bueno, pues esta era un poco la parte de introducción. Yo creo que todos más o menos conocéis estos problemas y podéis estar más o menos de acuerdo. Espero que os haya resultado interesante el tema de estadísticas. ¿Cuál es la aproximación que pensamos que habría que adoptarse y que de verdad pensamos que va a revolucionar o que está intentando revolucionar este área de la detección y respuesta a incidentes? Básicamente, parafraseando a un tío de Google, no sé si conocéis a Peter Norvig, que es el responsable de la parte de algorítmica, a mí me sorprendió cuando hace bastantes años leí esta frase. No tenemos más datos que los demás, no tenemos mejores algoritmos, lo que tenemos son más datos. Y creo que justo ahí es la clave de la cuestión. El kit de la cuestión está ahí. Hay que ser capaz de recopilar más datos y ser capaz de interpretarlos y analizarlos de manera automatizada. Ese es el objetivo, ¿vale? Y un poco parafraseando a Peter Norvig es lo que pretendemos hacer y espero ser capaz de demostrarlo luego. Y cuando hablo de datos, ¿de qué tipo de datos cuando hablamos de incidentes de seguridad me refiero? Me estoy refiriendo a datos relativos a la red, datos relativos a la inteligencia de la amenaza, datos de usuario, de host, datos de las aplicaciones que están utilizando o datos incluso de la parte del endpoint, que normalmente están disjuntos y que una solución que sea capaz de empezar a ofrecer automatización debería de ser capaz de correlarlos de manera conjunta, ¿vale? Esa sería un poco la visión. ¿Para qué? Para ser capaz de ingestarlos, masticarlos, eliminar todo aquello que se considere paja y que no sea relevante, enriquecerlos, si queréis, de alguna manera, y luego inyectarlos a mis algoritmos de inteligencia artificial de Machine Learning, de los que vamos a hablar ahora en 2 minutos, ya manipulados para que sean capaces de consumirlos y de entregarme información que sea realmente relevante. ¿Sí? Esa es la idea, ¿vale? Bueno, yo creo que es un concepto básico. ¿Cómo hacemos todo esto? Básicamente, todo esto lo hacemos con la solución que nosotros llamamos XDR, que es una evolución del EDR que muchos conocéis, Endpoint Detection and Response, y donde la X sería como la incógnita de las ecuaciones, ¿vale? Para los que sois más mayores como yo, de las que estudiábamos en 7º de GB, y para los que sois más jóvenes, pues no sé en qué curso de la ESO, pero por ahí andará también, en la que básicamente esa X la podemos cambiar por la R o la N de network, de red, la E de endpoint o la C de cloud, ¿vale? Es importante. Y esos elementos que aparecen en la base de este diagrama tienen un rol dual, y lo vais a ver luego durante la demo. Por un lado son sensores, son capaces de recopilar toda esa información que Peter Norvig decía que era crítica para poder tener mejores resultados que la competencia, más que los algoritmos, y se convierten también en mis puntos de enforcement. Cuando voy a hacer respuesta, quiero hacer respuesta sobre esos elementos, ¿vale? Así que los utilizo. A mí me gusta utilizar la analogía de que se comportarían, lo decía un tío de marketing de Palo Alto hace unos años, cuando empezamos a trabajar en este campo, como si fuera un teléfono móvil. Yo el teléfono móvil no quiero cambiarlo, quiero usar siempre el mismo. Si vengo aquí a deciros que para jugar al Candy Crush tenéis que cambiar el móvil y que para jugar al Homescapes, que yo estoy enganchado, hay que usar otro distinto, me diríais, ni de broma, yo el teléfono no le cambio, lo que cambio es la aplicación. Bueno, pues esa es un poco la idea de este diseño, ¿vale? Esos elementos no cambian, son comunes, cada uno tiene los que tiene, tienen que ser capaces de obtener la información desde la red, el endpoint y el cloud que yo necesito. En el siguiente nivel, eso que aparece ahí arriba como Cortex Data Lake, no es más que un sistema de Big Data que tenemos almacenado en la nube. Por si alguien tiene curiosidad, estamos utilizando almacenamiento ahora mismo y sistemas de cómputo en Google Cloud, GCP. Y seguro que muchos estáis diciendo o pensando que esto es una solución que solo funciona si esos sensores que están ahí abajo son los de Palo Alto Networks. La respuesta es que no. Somos capaces de ingestar datos de terceros. Incluso algunos los tenemos ya automatizados, ¿vale? Podemos ingestar datos de la competencia de manera automática y tenemos un API Framework, nos encantan los API Framework, para poder ingestar alertas de cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Si tenéis una zanahoria por ahí danzando que tiene dirección IP y que es capaz de detectar que hay malware en vuestra red y queréis mandarle información al Data Lake, podéis hacerlo sin ningún problema. Hay un framework con sistemas de parsing para que podáis inyectárselo y recibir alertas de valor. Con toda esa información, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues por encima, siguiendo con esta analogía de los teléfonos móviles, tenemos un portal de aplicaciones, en este caso de seguridad, algo parecido al Google Play o al Apple Store de Apple, donde hay diferentes aplicaciones de seguridad. Algunas son de Palo Alto Networks y otras son de otros desarrolladores. Cualquiera puede desarrollar una aplicación ahí, un cliente, un partner, quien quiera, ¿vale? De nuevo, hay APIs y acceso a los datos para que la gente pueda hacerlo. En este caso, la aplicación sería XDR, que es la que se encarga de hacer todo el kung fu de Machine Learning y demás, que os voy a contar ahora, para, consumiendo todos esos datos, detectar todas esas alertas que vuelan por debajo del radar, las que son más complicadas de encontrar, en las que el humano fracasa, porque no tiene capacidad de responder adecuadamente a esa cantidad de datos ingente, y cuando tengo que hacer, desgraciadamente porque he tenido algún incidente, una investigación o respuesta a incidente, vais a ver también encontrar la cadena de causalidad y pintarme una cadena de causalidad muy sencilla en la que los elementos estén correlados y yo sepa exactamente qué es lo que pasó. Y cuando tengo que investigar el incidente pueda ir al detalle que necesite, pero sin necesidad de masticar todos esos datos. Esa es la idea, ¿vale? Ese es básicamente el secreto del XDR.
En la parte de detección de amenazas avanzadas, esta sería un poco la visión tradicional, ¿no? Ahí tenemos al humano en medio de la tormenta intentando correlar datos de todas esas fuentes, la parte cloud, el endpoint, no sé qué, a mano, tirando del SIEM, viendo a ver qué capacidades tiene. Y lo que propone XDR es utilizar ese sistema de ingesta masivo de datos con datos enriquecidos en el que la parte de Analytics empieza a encontrar las amenazas que vuelan por debajo del radar. Tenéis, por supuesto, un entorno totalmente abierto para poderos programar vuestras propias reglas. Me dice la gente de, yo qué sé, he saludado por aquí antes a algunos amigos de Administración Pública, me pasa la gente del CCN un nuevo indicador de compromiso basado en comportamiento de la última variante del Emotet, por decir algo que creo que el siguiente ponente va a hablar después. Y me gustaría buscar dentro de mis datos a ver si tengo algo parecido. Me puedo crear yo mis propios indicadores de compromiso sobre el botón de Machine Learning, ¿vale? Eso está abierto. Se llaman BIOCs, Behavioral Indicator of Compromise. Y con todo eso, al final lo que genero son las alertas y detecto los ataques más complejos. En la parte de investigación y respuesta, el gran problema que teníamos es, ahora ya ha ocurrido el incidente, me toca hacer la parte de forenses, a ver qué ha pasado aquí, y bueno, pues tengo que empezar a consumir información de otros elementos, pero bueno, algo parecido, ¿no? Yo creo que la mayoría los conocéis. EPP, Endpoint Protection, mi solución de protección de endpoint, el antivirus o lo que tenga, algunas soluciones más avanzadas, NTA, disculpad las siglas, bueno, yo creo que todos estáis familiarizados, Network Traffic Analysis, intento de análisis de tráfico de red para encontrar comportamiento, muy ligado a la parte web que veis por ahí, que también seguro que conocéis, la gente de TI, de nuevo es muy, muy complejo y lleva mucho tiempo, recordad, de media más de 4 días. ¿Qué proponemos nosotros en la parte de investigación y respuesta? Ser capaces de encontrar una cadena de causalidad que sea algo como eso que veis ahí. Espero que se pueda ver, yo creo que sí. ¿Vale? Reciben una alerta de phishing desde la parte de red. Espero que aquí se vea muy bien la X. Fijaos, tengo un evento que ha sido disparado, lo vamos a ver en la demo ahora. El que ha disparado el evento ha sido, en este caso, el cortafuegos, ¿vale? Me ha disparado un evento de que alguien ha hecho un phishing y cuando hago la investigación del incidente, lo que averiguo es eso que veis ahí. Fijaros, creo que es bastante más sencillo, ¿verdad? El tío fue engañado, hizo clic en el enlace vía Chrome, se bajó un archivo comprimido que descomprimió, ejecutó un PowerShell y terminó lanzando un WS script. Viendo esto, diríamos que tiene pinta de ser un ataque fileless, ¿no? De estos que están muy, muy de moda ahora. Bueno, en resumen, lo que hace XDR es integrar esas 4 soluciones en una. Esa es la idea principal. Si eso fuera una cruz griega, el eje vertical sería la parte que mama de la parte de red. Recordad el diagrama anterior, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con red o cloud vendría de ahí, Network Traffic Analysis y User Behavior Analytics, comportamiento del usuario, y el eje horizontal de esa cruz griega sería la parte de protección del endpoint y de detección y respuesta. Bueno, vamos a profundizar un poquillo en los detalles y salto a la demo, que yo creo que va a ser más interesante para que veáis todo esto funcionando en tiempo real. ¿Cómo funciona esto por debajo? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Bueno, en esta pirámide he pretendido representar un poco un resumen de lo que ya hemos comentado. Intentamos consumir datos de fuentes globales, que pueden ser nuestras o de terceros. Esos datos se enriquecen, se filtran y se manipulan y se inyectan dentro de ese data lake que ingesta toda esa información, en el que se almacena la información más relevante. Y sobre ese data lake, sobre ese sistema de Big Data que ya tengo correlado, aplico los algoritmos de Machine Learning que luego distribuyo los endpoints para ser capaz de extraer toda la inteligencia que necesito. Por si alguien se está preguntando qué tipo de información almacenamos ahí, pues esta sería la respuesta. Almacenamos información de red, información sobre la inteligencia de la amenaza, información del usuario y del host, sobre la aplicación que está utilizando y también información desde el endpoint. Yendo más al detalle, a nivel de red, bueno, pues os podéis imaginar, puerto TCP, IP de origen, IP de destino, la cantidad de bytes que ha movido, en cuanto a la inteligencia de amenaza, hashes, podemos conectar con herramientas de Threat Intel para averiguar qué se sabe sobre ese tipo de hash en particular. A nivel de usuario y host, integración con los sistemas de autenticación, directorios corporativos, que puede ser un directorio activo o un directorio LDAP, para averiguar la membresía del usuario, saber qué rol tiene. Y no es lo mismo, evidentemente, un administrador que un usuario normal que pertenece al departamento, yo qué sé, de recursos humanos o de marketing. A nivel de aplicación, que es algo por lo que somos históricamente conocidos, averiguar, pues eso, cuál es la aplicación, si está utilizando puertos estándar o no, qué características tiene de riesgo. Y la parte de endpoint es un punto crítico, lo vais a ver bastante bien, espero que en la demo. Somos capaces de capturar información a nivel de hilo dentro de un proceso, ¿vale? A nivel de thread, dentro de un mismo proceso. Toda esa información es la que se sube al data lake, se deposita ahí, y sobre ella sobre la que hacemos la magia del Machine Learning. Me encanta hablar de Machine Learning y seguro que algunos me habéis escuchado alguna charla ya sobre esto.
no os preocupéis, hoy no voy a hablar mucho sobre ello, pero solo por terminar de centrar el tiro antes de saltar a la demo, dar 2 o 3 pinceladas, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos con esos datos? Como os he contado ya unas cuantas veces, recopilamos información en estas 3 grandes áreas y luego es donde entra la aplicación que está arriba, ¿verdad? En este App Store o Google Play que yo decía antes, usando la analogía del móvil, que va consumiendo esos datos. Por si alguien tiene la curiosidad de cuánto tiempo necesito para poder hacer el Kung Fu de cinturón negro, son 30 días lo que necesitamos. Y por si alguien se está preguntando, ¿pretendéis convertiros en un SIEM o esto es un SIEM que almacena mis logs? No, no pretende serlo, ¿vale? Podría serlo, pero no está diseñado para eso. Está diseñado para consumir datos durante 30 días con colas circulares que vayan machacando los datos más antiguos para no gastar dinero en un almacenamiento y en una capacidad de proceso que realmente simplemente por tema de cumplimiento de normativas, legislativos y demás, de almacenamiento de logs, podéis hacer en local en un syslog o cosas así, ¿vale? Bueno, se podría hacer. ¿Y qué hacemos luego? Bueno, pues aplicamos los algoritmos de Machine Learning. Seguro que muchos conocéis cómo funciona esto. Utilizamos Machine Learning supervisado y no supervisado. Por si alguien no lo conoce, muy rápidamente, el Machine Learning supervisado es aquel en el que le proporciona al sistema cuáles son las clases en las que quiero que me caracterice los datos que le estoy entregando. Funciona muy bien, sobre todo, cuando estoy intentando hacer búsqueda de patrones, ¿vale? Saber diferenciar personas altas de personas bajas y cosas así. Y el no supervisado funciona muy bien, es aquel en el que le entrego al sistema un montón de datos, un clúster de datos, en el que no le digo cuántas clases hay. Y lo que espero es que el algoritmo de Machine Learning me encuentre las clases. ¿Cuántas clases hay? Altos, bajos, medianos, blancos, negros, verdes, amarillos, lo que sea. Y ese se utiliza mucho en el mundo del malware y de la seguridad de informática, se utiliza sobre todo para detectar anomalías, precisamente, donde falla el humano. La aguja en el pajar es los algoritmos de Machine Learning que mejor funcionan son los no supervisados. Utilizamos una tercera variante, no me da tiempo hoy a contaros, pero bueno, por si alguien tiene interés, encantado de hablar sobre ello, una cosa que llamamos internamente Proyecto Andrómeda, en el que se utilizan algoritmos de Machine Learning semisupervisados, en el que parte del modelo se entrena con muestras caracterizadas y parte sin caracterizar. ¿Y qué hacemos con todo eso? Pues crear esos perfiles que veis ahí. Veo cuál es el comportamiento actual que tiene un usuario, ¿vale? Y lo contrasto contra su perfil temporal, qué es lo que ha hecho en el tiempo, cómo se ha comportado, el perfil del peer, con quién se relaciona, contra quién intercambia información. Es habitual que este tío haga una sesión SSH contra esta máquina, es habitual que mueva esta cantidad de datos, es habitual que haga este movimiento lateral aquí o no, ¿vale? Todo eso lo que vamos aprendiendo, igual que también la identidad o la entidad. ¿De qué máquina se trata? ¿Es un servidor de dominio? ¿Es un servidor de DNS? ¿Es un endpoint de un usuario? ¿Es un portátil? ¿Es un móvil? Por dar un poco más de contexto, luego, por supuesto, ejecutamos los detectores de anomalías que básicamente, sobre toda esa información ya manipulada, son capaces de encontrar, pues eso, la aguja en el pajar, ¿vale? Vamos a darle un poco de detalle a esto. Fijaos, esto sería un ejemplo de, dentro de toda la red corporativa, cómo estoy realizando mi análisis de comportamiento y cómo estoy aprendiendo, ¿veis? Y estoy viendo que por ahí tengo una máquina, esto sería la parte de entidad o identidad que decía yo antes, ¿no? El que aparecía a la derecha en el diagrama anterior de inteligencia artificial, de Machine Learning. Estoy viendo que tengo una máquina con Windows, otro es un usuario estándar, ese que aparece por ahí en verde es un administrador de TI, el otro es un servidor de Active Directory. Estoy averiguando cuál es el rol que tiene dentro de mi red cada elemento. Luego soy capaz de hacer profiling y averiguar cuáles son sus perfiles de comportamiento. Pues transfiere tal cantidad de información, se conecta a tantos dominios, conocidos, desconocidos, de este tipo, de esta categorización de URL, todos los datos que os contaba antes que estamos ingestando de fuentes propias o de terceros y que metemos en el sistema de Big Data. Y por último, cuando se produce una anomalía, pues gracias a que tengo todo esto aprendido, soy capaz de reconocer, pues en este caso, no sé qué he puesto, que tenemos un host que está intentando hacer una conexión a 90 dominios que son desconocidos, cuando de media solo lo hace en 7. ¿Garantiza esto que no voy a tener un falso positivo? ¿Qué pensáis? No, claro que no. Puede ser tráfico legítimo. Pero que me levante una alerta a un sistema que se ha masticado toda esta información y me diga, atención, señor, tiene usted, o señora, tiene usted un host en su red que está realizando un comportamiento anómalo, detectar esto de manera manual o incluso a través de un SIEM es realmente complejo, ¿vale? Eso es lo que pretendemos hacer. Para terminar, y saltamos a la demo, me falta contaros la parte de respuesta a incidentes. Todo esto está muy bien, pero os he contado que íbamos a hablar hoy de detección de anomalías y ataques que vuelan por debajo del radar, como, bueno, eso podría ser un ejemplo muy simple, ahora vamos a ver alguno en la demo, y también tenía que contaros cómo funciona la respuesta a incidentes. ¿Qué podemos hacer en la respuesta a incidentes? Pues de nuevo podemos hacer cosas utilizando los sensores, los teléfonos móviles, esos que estaban en la base de la pirámide, puedo hacer cosas a nivel de red, a nivel de endpoint y también de cloud, ¿vale? La cloud para mí no deja de ser más que como si fuera red o endpoint porque puedo desplegar las mismas soluciones. ¿Y qué puedo hacer? Puedo, desde el punto de vista del endpoint, puedo bloquear la máquina, aislarla, ahora os la enseño en la demo.
Desde el punto de vista de red, puedo generar una lista dinámica que voy a inyectar en mi sistema de seguridad de filtrado perimetral o del data center, que puede ser de Palo Alto o no, y voy a generar una lista dinámica de IPs a bloquear. Pues imaginaos que esta máquina está infectada y quiero evitar el tráfico de mando y control. El sistema automáticamente me genera una lista en base a nombre de dominio, si es un DGA, o en base a una dirección IP, si es un host en concreto, de manera que me lo bloquee directamente. ¿Sí? ¿Y qué más puedo hacer? También puedo hacer una sesión remota desde la administración de la consola para hacer un live terminal y poder tener acceso a la máquina, ver cuáles son las tareas que está ejecutando, cuáles son las carpetas del sistema que está moviendo. Disculpad. Ejecutar scripts en Python, incluso, para tomar tareas de remediación. Casi cualquier cosa que se os ocurra. Bueno, pues yo creo que estoy en tiempo. Ha llegado el momento de enseñaros algo un poco más chulo. Así que voy a saltar al entorno. Voy a dejar el micro este y voy a encender este otro. ¿Se oye? Sí. ¿Me lo han apagado por ahí? Gracias. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? A ver si se ve esto bien. He seleccionado unas cuantas alertas, un par de ellas, que creo que pueden ser relevantes. Vamos a esperar a que el sistema de refresco me la ponga ahí. Ya está. ¿Vale? Fijaos, este es el aspecto que tiene Cortex. ¿Vale? Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que se vea mejor. Ahí se ve. Fijaros, este es el aspecto que tiene el XDR. Esta es la aplicación que está reposando sobre ese Apple Store o ese Google Play al que yo me refería antes. Y voy a empezar por una cosa muy sencilla, pero yo creo que aquí la X se ve muy bien, espero que se vea muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una máquina, en este caso esta máquina MET7369, con un usuario, estamos viendo la parte de información del usuario, el usuario se llama Best User. Y fijaros, el sistema de Analytics, que es este que aparece representado con ese diagrama, me está diciendo que se ha producido una anomalía, podemos ver incluso la descripción, indica que un host ha hecho un upload de datos inusualmente anormal, ¿vale? Contra, en este caso, una dirección pública, ¿no? No sé si se ve por ahí, sí, una 52 no sé cuánto, ¿vale? ¿Es un ataque? ¿Es una amenaza? No tengo ni idea. Son precisamente de las alertas para mí más complicadas de analizar desde un punto de vista de una investigación a incidentes o de la detección. ¿Por qué? Porque puede ser un usuario simplemente que está transfiriendo archivos de manera legítima. En este caso, en esta parte que está aquí en oscuro, tenemos la descripción de la alerta, ¿vale? Ha hecho una upload de más de 3 gigas, ¿lo veis ahí? La aplicación que ha utilizado es el FTP. Hasta aquí todo normal. Si os preguntara, porque esto no sea un rollo, porque estamos después de comer y tal, y si no seguro que alguno se me duerme, si os preguntara en qué eje de la cruz griega me estoy moviendo, ¿qué estoy mirando hasta ahora? ¿Tráfico de red o tráfico de endpoint? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo puedo averiguar esto? ¿El data lake de dónde está tirando? ¿Nadie? Red. De momento red. ¿Vale? Yo puedo, analizando simplemente los logs de los sistemas de red que están moviendo el tráfico, puedo averiguar que eso es una aplicación. El API ID de los firewalls me va a decir que es FTP, voy a contar la cantidad de bytes y voy a ver que ese tío está moviendo algo. ¿Dónde empiezo a ver la parte de endpoint, la X? ¿Dónde veo el pivotaje hacia el endpoint? No sé si alguien lo puede apreciar, pero me está diciendo el sistema que la aplicación que ha utilizado es el WinSCP. ¿Es posible mirando los logs de red saber que el WinSCP? No. Que yo sepa no es posible. No es posible crear una firma para averiguar cómo se comporta el WinSCP. Así que aquí se ve muy bien cómo hemos pasado de saber que tenemos un incidente en la parte de red y a averiguar qué es la herramienta que utilizó. ¿Qué os gustaría averiguar en este momento? Pues qué fue lo que movió, ¿no? ¿Qué fue lo que sacó por FTP? ¿Ha movido información confidencial de la compañía? ¿El tío se ha subido las fotos a un repositorio propio? Pues vamos a intentar averiguarlo. Y lo bonito del asunto es que, como os he contado antes, recopilamos, acordaos, una cantidad de información brutal a nivel hasta de hilo dentro de un proceso. Voy a ser capaz de, preguntando aquí, si esto funciona, por las instancias, me va a decir que hay un proceso, que fue el que originó esta alerta, con identificador de proceso 1132, y debería de ser capaz de poder analizarlo. Voy a analizarlo y me va a pintar la cadena de causalidad. Esa cadena que yo os decía, en la que yo no tengo que ingestar absolutamente ningún log. Estoy accediendo directamente al data lake y le estoy diciendo, muéstrame todos los datos asociados con este incidente. Y ahora nos pintará qué es lo que ocurrió en este momento y por qué se produjo esta evasión de datos. Y fijaros, ocurren cosas bastante interesantes. Bueno, el CGO, el Causality Group Owner, era el cmd.exe que terminó lanzando el WinSCP, que veis por ahí. Fijaros que no voy a entrar en el detalle de esto, pero está ocurriendo aquí cosas también bastante interesantes, ¿verdad? Está utilizando un DNS-CAT 2
¿Conocéis la herramienta? ¿Sabéis para lo que se usa? ¿Sí? Seguramente mucha gente sí. Por si alguien no lo conoce, DNSCAT2 es una herramienta que se utiliza para, básicamente, utilizar el protocolo de DNS como sistema de bypass de sistemas de seguridad, de firewalls y cosas así. Encapsula datos dentro de DNS. Pero bueno, no quiero ver eso. Fijaros que, de todos modos, ya la información es brutal, ¿no? Es muy sencillo entender lo que ha ocurrido aquí. Lanza vía ese DNSCAT2, encapsula un cmd.exe que lanzó nuestro famoso WinSCP, que finalmente movió los datos. ¿Y qué me gustaría a mí saber aquí? Pues me gustaría saber qué ocurrió, evidentemente, qué archivos se movieron. Y esa información la tengo aquí abajo. Fijaos, aquí tengo, en esta parte negra de la ventana, tengo la información sobre qué fue lo que ocurrió, cuándo se ejecutó el proceso, el Wildfire Score, esto es la sandbox de Palo Alto Networks en este caso, está diciendo que es benigno. ¿Estáis de acuerdo o no? Venga, que si no es un rollo. El WinSCP, recordad, estamos analizando el WinSCP. ¿Es un programa malicioso? No, pues ya está, pues claro, eso lo que está diciendo es, el WinSCP es benigno, fenomenal, pues claro. Y aquí tenemos incluso el comando, fijaros que ejecutó. Pero vamos a intentar ir más rápido. Como os he contado, almacenamos información desde la red y desde el endpoint a nivel incluso de hilo. Así que aquí abajo tenemos toda la información asociada con este evento. Yo evidentemente voy a saltar a la parte de archivo directamente. Tengo información de red, información de archivo, información de claves de registro, en este caso de Windows, y qué módulos son los que ha cargado el proceso. Voy a saltar directamente al archivo para ver un poco qué es lo que ocurrió aquí. Y me debería de pintar, no sé si se ve, sí, la verdad es que se ve súper bien, la pantalla es espectacular. Hay 44 elementos asociados a eventos de archivos. Aquí podemos llegar a ver los writes y los reads. Fijaros el valor ya para el analista, que está intentando bajar y profundizar en la parte más técnica. Vamos a ver un poco qué información tenemos aquí. Todo esto que veis aquí está asociado con el propio WinSCP. Y no sé si hay algo que captura vuestra atención, espero que sí. Lo voy a poner en grande. Fijaros que lo empezó a mover, es un archivo comprimido, data.7z. ¿Se ve? Genial, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta que os hacéis? ¿Lo digo yo? ¿Qué coño, con perdón, había en el data7.z este, no? O sea, ¿podríamos averiguar eso? Pues sí podemos. Fijaos, vamos a verlo, a ver si funciona, espero que sí. Si no, tengo pantallazos por ahí para demostrar que no miento. Este cmd.exe que veis aquí, que fue el que lanzó todas las acciones, tiene, fijaros que eso que veis ahí que pone un 10, quiere decir que creó 10 procesos hijos, ¿vale? De los cuales estamos viendo solo uno, porque recordad, el elemento que lanza el evento del Machine Learning, espero que se entienda esto, si no, por favor, paradme, el evento que lanza el Machine Learning es la anomalía que provoca el tráfico FTP que hace que se desvíe de mis algoritmos de peering, ¿sí? Así que me está mostrando solo ese, pero le puedo decir que me muestre los demás. ¿Qué me gustaría o qué esperáis encontrar aquí? Si estoy moviendo un archivo zipeado, ¿qué esperáis encontrar? Una contraseña zip, una herramienta que mueva ficheros zip. Muchas gracias al que participa. Vamos a ver si somos capaces de verlo. Voy a decirle que me muestre, ¿veis? Muéstrame todos los hijos que ocurrieron cuando se produjo este incidente. Le digo que me muestre todos los hijos. Y, bueno, pues ahí están los 10 hijos, ¿veis? Me está marcando con el tick el que nos está mostrando, pero, bingo, aquí está efectivamente el 7z.exe. Vamos a decirle que nos lo muestre también, ¿no? No voy a quitar el otro, voy a decir que me muestre el 7z.exe. Y a ver si soy capaz, por la resolución, de moverme por aquí. Sí. Le digo OK. Nos debería de repintar el grupo este. De hecho, ya lo ha hecho. Voy a ponerlo un poquito más pequeño. Y veis que ahí arriba teníamos la cadena con el WinSCP, que ya hemos visto, y abajo aparece el 7z. Si hago clic en 7z, muy interesante, fijaros, puedo ver incluso el comando que ejecutó. Ya con esto debería ser suficiente. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en un text edit estos, una especie de notepad, para los que sois de Windows, para que veáis bien qué fue lo que ocurrió. Fijaros, esto fue lo que ocurrió. El tío se mapeó una unidad de red y de esa carpeta data es de la que creó el zip. ¿Lo veis? Este es el comando de creación del zip, el data.7z. Podría filtrar incluso, haberle dicho, muéstrame solo eso. Pero es fácil. Vámonos aquí a la carpeta de archivos. Podríamos crear un filtro en nuestra herramienta de investigación y respuesta y decirlos, quiero ver solo lo que tenga que ver con data7.z, pero no, realmente no hace falta porque se ve muy, muy bien. Aquí está la creación. Y fijaros. Aquí tenéis todos estos reads. ¿Veis las operaciones que está ejecutando? La herramienta diferencia entre lectura y escritura. La escritura es la creación del data 7, la lectura es lo que ha emitido. Y aquí se ve efectivamente el mapeo de la unidad de red y todos los documentos, en este caso, $1 billion product no sé qué, que estaba algún documento Excel, algún PPT que metió en el archivo. Con lo cual, incidente concluido. ¿En cuánto hemos tardado? 5 minutos. Hemos sido capaces de ver que no se trata de un falso positivo, podría haberlo sido perfectamente, podría ser un tío subiendo las fotos, que han utilizado una herramienta que se llama WinSCP, que ha utilizado el compresor y que lo que está haciendo es exfiltrar información que posiblemente es sensible para la compañía. ¿Hubiera habido alguna diferencia si el tráfico hubiera ido cifrado?
¿Qué pensáis? ¿Sí o no? No. No, bien para los que han dicho no. El NTA, efectivamente, son metadatos. El NTA hubiera, ese que está por ahí, ¿sabes? El NTA hubiera detectado, la parte de Network Traffic Analysis hubiera detectado la anomalía del tráfico SSL. No podríamos haber visto, desde luego, la aplicación si no estoy haciendo descifrado SSL a nivel de tráfico de red, pero como tengo la X que me junta el tráfico de red con el tráfico del endpoint, pivotando al endpoint habría visto cuál es el proceso que habría generado esa exfiltración y hubiéramos visto exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque a nivel de proceso dentro de la máquina el tráfico no está cifrado, se cifra cuando sale, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, para concluir, que no quiero pasarme de tiempo, quería enseñaros un incidente, vamos a ver un incidente distinto, ¿vale? Vamos a ver un incidente de seguridad, que seguro que todos estabais esperando, ¿no? Vamos a ver una amenaza, cómo se comporta este entorno de Big Data reaccionando frente a una amenaza. Y vamos a ver una amenaza con un ataque de phishing y con un movimiento lateral. Es una amenaza un poco más compleja, no voy a entrar en todos los detalles para no aburriros, pero para que veáis un poco cómo nos facilita la vida. Fijaros, este sería un poco el dashboard, antes no lo he enseñado con el anterior, porque lo veáis, el dashboard que veríais los analistas, ¿vale? Aquí vemos un poco los incidentes que tenemos abiertos, y voy a entrar en el primero de ellos, este que aparece aquí como que tengo malware sin clasificar y no sé qué. Si hago clic en el incidente, automáticamente tengo la primera información para mí súper valiosa de la plataforma, y es que me está integrando un montón de alertas, de esos no sé si lo veis ahí, 130 y tantas cosas en una sola vista. ¿Y qué puedo ver? Bueno, puedo ver que los key assets, quiénes son los elementos que están involucrados en este incidente de seguridad, son estos que veis aquí. Como veis ahí son 3 máquinas y son unos cuantos usuarios, 3 o 4 usuarios. C. Collier, Chadwick, W. Sánchez y un tal, este es Chadwick, está por ahí 2 veces. ¿Sí? Vemos además los artefactos que están involucrados. Hay 2 artefactos. Uno que tiene, los dos tienen veredicto de Wildfire como malicioso, ¿se ve ahí? ¿Sí? Esa es nuestra sandbox. Y VT es el veredicto en virus total. También incluimos ese veredicto. Se podría integrar con más herramientas. Además, vemos dentro de Autofocus, que es nuestra herramienta de Threat Intel, cuáles son los tags asociados. Pues en este caso es una campaña de Quasar, que es una RAT, una Remote Administration Tool, ¿vale? Seguro que muchos la conocéis. Así que ya en un solo vistazo estoy viendo cosas interesantes. El segundo artefacto es Mimikatz, súper conocido, ¿verdad? Que se utiliza para robar contraseñas. Así que ya me está dando una pista de que igual aquí ha habido un salto lateral. Bueno, hay otros elementos que son benignos. ¿Y qué podemos hacer? Podemos ver por aquí todas las alertas. Aquí se ve muy bien también la X. Algunos elementos han venido desde el firewall, como veis aquí. Otros han venido desde la parte del endpoint. Y otros son BOCs. ¿Qué es esto de un BOC? Antes os hablé de ellos. Son las alertas de alto valor que genera el sistema automáticamente en base al comportamiento usando el Machine Learning. ¿Sí? Vamos a hacer clic en esta primera, a ver qué me está diciendo. Me está hablando de, ha saltado porque hay una ofuscación en los tipos de fichero. Vamos a decirle que nos analice esto y que nos muestre la cadena de causalidad. ¿Vale? Así que ahora lo que está haciendo es, está yéndose a esa alerta dentro del incidente, está correlando toda esa información y nos va a pintar un diagrama parecido al anterior. Ya vais a ver que, si no recuerdo mal, es bastante más complejo, pero no os preocupéis porque lo vamos a interpretar muy, muy bien. Está masticando ahí los datos y vamos a esperar a ver si sale, si no lo tengo por ahí. Vale, ahí está. No se ve nada, ¿vale? Porque os he dicho, es mucho más complejo, pero no os preocupéis. Lo voy a poner más grande. Y fijaos, bastante interesante. Aquí tenemos la cadena de causalidad. La tele está aquí detrás, la pantalla esta se ve súper bien. ¿Qué tenemos ahí? El cliente de correo, ¿no? El Thunderbird, que nos está indicando ya, pues que probablemente el alerta entró por correo electrónico. De nuevo, en este caso estamos utilizando el 7zfme.exe. ¿Qué significaría esto? Que probablemente había un fichero cipeado, ¿no? Casi no me hace falta ni hacer clic. Puedo, por supuesto, entrar y verlo, ¿eh? Si hago clic ahí, me dice exactamente el comando que se ha ejecutado, igual que os enseñé antes. ¿Lo veis ahí abajo a la derecha? Vamos a copiarlo si queréis, para comprobar que todo esto que estoy contando no es una mentira. Para que veáis un poco cómo el analista se puede mover. ¿Lo veis ahí? Se ha bajado un archivo cipeado, fijaros, que se llama Avengers Endgame Gagreel mp4.zip. Le han engañado haciéndose pensar que se va a ver la última peli de Avengers en un MP4, ¿no? Y venía cipeado. ¿Qué ocurre después del cipeo? Descipea el archivo y realmente tenemos un archivo que aparece aquí ya marcado con 2 alertas de seguridad. Vamos a verlas. Le podemos decir al sistema que nos muestre las alertas, a ver qué ha encontrado. ¿Vale? Hay mucha más información disponible, pero normalmente suele ser suficiente con esto. Fijaros, me está hablando de que está encontrando entradas de persistencia en el registro. Podemos ver exactamente las acciones que tuvieron lugar.
¿Os suenan estas entradas del registro? Software, Microsoft, Windows, Current Version, Run. ¿Para qué se usa eso? Las aplicaciones que cuando el sistema arranca van a estar en el sistema, con lo cual claramente me está indicando que efectivamente creaba persistencia. Además, me dice que ha habido un ejecutable que Wildfire ha detectado como malicioso. Y luego, fijaros, en la parte de File Obfuscation me dice que hay un proceso que está corriendo con una doble extensión. Y efectivamente, si lo miramos, ¿lo veis ahí? Es un mp4.exe. Ha utilizado el típico truco chorra de ponerle mp4 y ejecutable, como Windows, las extensiones bien conocidas me la elimina, a ver si el usuario se piensa que es un mp4 y hace que doble clic. Todo esto, por supuesto, ha funcionado porque el sistema está en modo alerta, ¿vale? Algunos estaréis preguntando, ¿cómo ha llegado tan lejos? Porque ni los firewalls ni el endpoint estaban en modo bloqueo. Lo siguiente que ocurre es que se instala un Quasar Client que ejecuta un CMD, segunda instancia de Quasar Client para elevar privilegios, y vamos a la parte que más me interesa y con esto termino. Me muevo aquí a la derecha y fijaros, ¿qué ha ocurrido aquí? Ha ejecutado una RP, un route y finalmente el Mimikatz. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pensáis que está haciendo? ARP, route, Mimikatz, NetConnect creo que también por ahí había uno. Está haciendo un salto lateral, está intentando hacer un reconocimiento dentro de la red. Podríamos ver incluso los comandos que ha ejecutado. Y después del Mimikatz, ¿qué ocurre? El net.exe, que hace una llamada a psexec. ¿Para qué se usa psexec? Para iniciar una sesión dentro de un new Windows con un usuario contrario. Si hago clic en psexec, veo exactamente, efectivamente, el usuario con el que ha impersonado. Incluso podemos ver hasta la contraseña porque la estaban dando por ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, pues esto es lo que quería enseñaros. Espero que haya sido de vuestro interés, que entendáis el valor de la plataforma y la necesidad de poder integrar todos estos datos. Poder ver algo así en 2 minutos con un sistema tradicional es prácticamente imposible. Y nada más, de nuevo dar las gracias a la gente del HCON por la conferencia, que me parece espectacular. Gracias. Preguntas, ¿no? Sí, ¿Hay alguna preguntilla ahí? Sí. No sé cómo. Bueno. ¿Alguna pregunta por aquí? Tenemos la oportunidad de una pregunta, solo una. Así que el afortunado. Joder, vente un poquito más cerca y así. A mitad de camino. Preguntilla rápida. ¿Este tipo de alertas habría alguna forma? Sí, gracias. ¿Habría alguna forma de automatizar la creación de un ticket, por ejemplo? ¿Se podría vincular con un Jira o con un Redmine para que ante una alerta, digamos, muy alta o muy severa, se creara un ticket automáticamente? Gran pregunta y me alegro muchísimo de que me la hayas hecho. No trabaja en Palo Alto, lo prometo, o por lo menos yo no lo sabía. Sí, justo la parte de la que he hablado antes, ahora en serio, gracias por la pregunta, está súper bien. Justo la parte de la que he hablado antes, de la automatización de la respuesta, que es el mundo este del SOAR, perdonad las siglas, pero ya sabéis que en este mundo nuestro todo funciona así, Security Orchestration and Automated Response, una herramienta como en el caso de Palo Alto se llama Demisto, pero bueno, hay más en el mercado, lo que hace es conectarse al sistema de reporting del XDR y cuando se produce un ticket que se considera significativo, lanza automáticamente la respuesta automatizada en base a una cosa que se llaman playbooks. Los playbooks, para los que no lo conozcáis, no son más que como libros de jugadas maestras parecidos a los que utilizan los ajedrecistas, que dicen que cuando se produce un evento de phishing, pues quiero hacer esta serie de cosas. Extraer las cabeceras, enriquecerlas, irme a preguntar a virus total a ver si son buenas o malas, no sé qué. Y una vez que se confirma que es phishing, bloquear la cuenta del tío y mandarle un email. Sí, se puede hacer. O en el caso este en concreto, detectar que efectivamente se estaba descargando una peli, que no es una peli, que es una variante del Quasar RAT y bloquear directamente el endpoint. Sí, perfecto. Y, por supuesto, una vez, por terminar de responder a la pregunta que has hecho, una vez que el incidente se ha confirmado, lo abro contra tu herramienta de ticketing. Remedy, ServiceNow, o Jira, o la que utilices. Claro que sí. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias por la pregunta. Y muchas gracias a ti. Por favor, otro aplauso.